La vida es más bonita cuando puedes encontrar excusas para jugar dinosaurios en Warhammer 40.000. Y para eso existen los saurios. A lo largo del vídeo de hoy haremos un kit bash de un saurio con armas Tau, para así poder utilizarlo como stealth suits, aprovechando que este fin de semana sale la nueva caja de Kill Team. Una vez que lo haya montado, lo pintaré con el esquema de Monster Hunter más popular en la votación que hice por Instagram. Aquí ya he destroquelado el saurio de la matriz y voy a montar la miniatura. Engancho toda la miniatura excepto las manos porque tengo una idea mejor que su típica maza de Age of Sigmar. Por suerte tengo bits de las antiguas sombras y serán perfectas para utilizarlas en esta conversión. Para la idea que tengo en mente, cortaré el brazo justo por encima del codo. Con el arma Tau ya montada, toca jugar un poco para ver cómo encajarán ambas piezas, sobre todo para ver la inclinación final y la orientación del arma. Aquí corto el saliente del arma para aplanar la superficie en la que encajará el brazo y, con cuidado, corto un poco del brazo justamente para buscar que el arma quede bien al engancharla. Una vez está todo tal y como queremos, enganchamos y vamos a por el otro brazo. Para este brazo voy a utilizar una mano tiránida, creo que es de un Genestealer, y creo que va a quedar genial con la pose que tiene el líder. Por una cuestión de proporciones he cortado justo por encima de la muñeca. Limpio la parte que hemos cortado y ya se puede enganchar. Como no quiero que el arma quede simplemente como un arma enganchada a un brazo, que no es, sino que quiero darle coherencia al kit bashing, voy a añadir unos cables que van a ir del cuerpo del saurio al arma, como si estuvieran conectadas. En este caso utilizo los cables de una de las armas de la Deathwatch. También puedes ir a la ferretería y comprar un cable y cortarlo. La parte buena de hacerlo es que el cable real será mucho más fácil para darle la forma y la curvatura que quieres. Pero en este caso tenía los bits aquí de sobras. Y como habéis visto, dar forma no es muy difícil porque se trata de una pieza finita. Lo que sí que me costó de verdad en este paso fue decidir exactamente cómo iba a poner los cables. Y no solo cómo iba a colocar los cables, sino que también iba a ser complicado hacer encajar las superficies del cable con el cuerpo del saurio y que no queden espacios que no deseamos. Una vez lo tenemos claro, por fin lo podemos enganchar y pasamos a mi parte favorita de este proyecto, los drones. Os tengo que pedir disculpas porque no grabé bien toda esta parte, pero para que entendáis lo que hice, utilicé los escudos de los saurios como la parte superior de los drones. Al final del vídeo os prometo que veréis el resultado.
Por repasar las minis antes de pintar, el líder ha quedado así, con la mano de Genestealer y el Fusion Tau. Luego en paralelo he montado dos miniaturas más. En el Kill Team hay un operativo que deja un marcador que te permite ganar puntos de mando. En su mano lo que lleva esta mini es el depósito de la mochila del plasma de la Deathwatch, que si te dejas engañar un poco, realmente parece, o al menos yo creo, que es una especie de trampa o de marcador que podrías poner en el suelo y hacer la función que comento. Y este tercer operativo tiene montada una mira que le sale del hombro, también como si la tuviera puesta ahí y formara parte de él. La mano es muy agresiva y es de un guerrero tiránido, pero sigue pegando solo con 3 ataques. Simplemente la estética me encanta. Para pintarlos, como os comentaba, voy a seguir el esquema de colores más votado en la votación que hice por Instagram, y ese no es otro que Glavenus de Monster Hunter. Para empezar, le doy una capa de marrón clarito en las zonas más interiores del cuerpo, y luego a esas mismas zonas les doy una capa de hueso o blanco roto. En el siguiente paso cubro con un granate. Utilizo la técnica del pincel seco, con un rojo más clarito y más intenso que el de antes. Con Omega Blue doy un aerógrafo en la cara, cola y brazos, y con Crystal Blue pintaré todas las aristas de las áreas azules que justo acabamos de pintar. A continuación pintaré las armas blancas, típicas de un esquema Tau. Con el mismo blanco pintaré los cachos de armadura que lleva el saurio por el cuerpo. Y finalmente, y con un verde flúor como me gusta, pintaremos la luz del arma. Una vez llegados a este punto, he terminado de pintar la miniatura fuera de cámaras, véase los cables, las lentes, los ojos, la boca, para no alargar más el vídeo. A continuación, os dejo el resultado final. Si queréis estar al día de lo que voy haciendo, podéis seguirme en las redes, podéis seguirme en Instagram, en TikTok, además de que también podéis apoyarme por Patreon o por Ko-fi. En ambas plataformas voy colgando tutoriales, voy colgando bocetos de los trabajos que tengo en mente, que voy a hacer en el futuro. Con esa pequeña aportación que vosotros hacéis, a mí me ayudáis muchísimo. Aprovecho también para agradecer a los que son ya actuales miembros del Patreon y del Ko-fi, porque gracias a vosotros puedo seguir dedicándome a esto. Así que si os ha gustado el vídeo, por favor, dejarle un buen like, hacérmelo saber en los comentarios y suscribiros al canal si aún no lo estáis, que a mí me ayudáis muchísimo para que el canal siga creciendo. Dadle a la campanita si no queréis perderos nada de lo que voy colgando y nos vemos muy pronto con más.